Muy buenas, mis estimados hermanos, amigos del canal de la Iglesia Diestra de la Majestad en Los Guasimitos, en Venezuela. Seguimos actualizando las noticias del mundo juntamente con las profecías bíblicas que se siguen cumpliendo. Pero antes de ello te recomendamos suscribirte al canal si no lo has hecho y que lo puedas compartir con tus amigos y con tus contactos para que ellos también sean edificados en la fe, además de darnos un like. Bueno, han estado ocurriendo cosas bastante interesantes en el mundo, con una secuencia bastante extraña, con una secuencia bastante interesante que tenemos que tomar en cuenta en todo esto que ocurre. No solamente en el mes de junio, vamos a referir a algunas cosas que han estado ocurriendo en el mes de junio, pero desde que comenzó el año 2021, desde enero hasta esta fecha, hemos tenido noticias de desastres naturales, eventos naturales que han ocurrido todo el tiempo que ha pasado, desde enero, febrero, marzo, abril, mayo y hasta junio. En mayo, el mes pasado, ocurrieron inundaciones y desastres bastante interesantes que nos llaman la atención. Por ejemplo, inundaciones en Italia, en gran parte de Europa, en Pakistán, algunos vientos huracanados, caídas de granizo, cosas extrañas que ocurren. Incluso hay partes del desierto que se ha inundado, cosas que no se veía mucho antes. Bueno, eso quiere decir que las cosas que están ocurriendo son bastante extrañas. Así que necesitamos recordar todo esto con las profecías bíblicas. Hemos estado viendo, en el encuentro pasado vimos esta comparación con Mateo capítulo 24 y otros pasajes de la Escritura que tenemos que recordar allí para puntualizar cómo es importante el hecho de que los desastres naturales son un punto bastante estratégico de las profecías. Es muy importante los desastres naturales, sobre todo los terremotos y todos estos eventos naturales, son un punto coordinante de todo lo que es profético, porque la palabra de Dios lo dice, ¿no? Y además de eso tenemos que analizar la forma como muestra la furia de la naturaleza para decir que sí es capaz de hacerle daño no solo a las cosas y a la infraestructura que el hombre hace, sino también al hombre mismo. Hemos tenido en todas estas noticias de gran cantidad de muertos que se ha llevado estos desastres naturales y los desastres de la infraestructura, la caída, el derrumbe de edificios, el derrumbe de casas, el desplazamiento de casas por las inundaciones, las grandes cantidades de agua que se llevan, los enseres y las casas mismas, pérdidas económicas bastante grandes, porque dentro de las cosas que se lleva la naturaleza están los comercios que las personas han levantado para su subsistencia, y todo eso lo pierden en un momento de sus vidas por un desastre natural. Vamos a leer en capítulo 21 el evangelista de Lucas, porque vamos a ver la perspectiva de Lucas. En el versículo 11, que es bastante claro, de la versión Reina Valera, dice de esta manera: y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre, pestilencia, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Bueno, esto refuerza mucho lo que vimos la semana pasada en Mateo 24, porque también lo dice de esa manera, en otras palabras, pero de otra manera, con un énfasis bastante distinto por la perspectiva de cada uno de los evangelistas, pero en esencia, en realidad es lo mismo, ¿no? Ellos quisieron impartir el mismo mensaje, la misma advertencia a la humanidad, y hay una serie de eventos que han venido ocurriendo que nos van a ayudar a poner en contexto todas estas cosas, porque sin descanso han venido ocurriendo en todos estos días desde muchos meses atrás, pero vamos a ver algunos que han ocurrido en el mes de junio. Por ejemplo, el 2 de junio Arabia Saudita fue testigo de cómo millones de langostas caían en su territorio. Esto es algo bastante extraño, porque estas langostas llenaron la región con estos insectos que superaban el asombro de las personas. Era imposible no percibirlas en el aire, y también en el suelo, en toda la región estaban estas langostas, y tampoco había posibilidades de no perturbarse por lo que estaba ocurriendo.
Bueno, estas son cosas extrañas que ocurren, pero ocurren el mismo día. Lejos de allí, en Rusia también sufrieron una gran tormenta de arena que arropó zonas residenciales y agrícolas en aquella región, y por supuesto ha producido pérdidas económicas en todo aquel sitio donde estaba ocurriendo. Por supuesto, el hecho de que haya una tormenta de arena implica también vientos huracanados, vientos fuertes, ¿no? Estos vientos que levantaron esta cantidad de arena para llevarla a sitios residenciales, a sitios donde habían sembradíos. Eso produjo todas estas pérdidas porque esos vientos pues derribaron bastantes plantaciones que estaban allí, y estas pérdidas económicas, además de la oportunidad de poder abastecer de alimento a una región completa, ¿no? Los fenómenos naturales van contra el ser humano, no solamente, como dije al principio, con lo que construyen, sino también con el mismo ser humano que está allí en medio de todas esas cosas que él mismo ha construido. Él vive allí, reside con ellas, porque las construye precisamente para su bienestar. Luego, el 3 de junio es el día en que simultáneamente hubo severas inundaciones en zonas residenciales y ciudades de China y Turquía, en las cuales hubo personas que también murieron, un sinnúmero de afectados por las pérdidas materiales, las pérdidas económicas, sus casas, sus enseres, su medio de vida. Bueno, generalmente vamos a llegar a la misma conclusión en casi todos los eventos naturales que ocurren, porque en casi todos ocurren daños de la infraestructura en la que el hombre habita. Van a haber muertes de personas y también van a haber daños económicos porque, por supuesto, el medio de vida o las cosas que el hombre hace para sobrevivir, para abastecerse de alimentos, pues son dañadas. Eso quiere decir pues que en todos los desastres naturales que ocurren en la Tierra, básicamente van a ocurrir las mismas consecuencias al ser humano. Llegamos al 4 de julio. Ese es el día en que, por ejemplo, España y Rusia también simultáneamente sufren lluvias de granizo, ¿no? Y un granizo intenso sobre ciudades importantes de esos países que están allí. Cuando hablamos de granizo, hablamos de trozos de hielo o agua congelada que por el intenso frío antes de caer a tierra se congelan, y dependiendo del tamaño que tengan estos pedazos de hielo, pues van a ser los daños que sufran en el suelo, en la superficie de la tierra. El mismo 4 de junio hubo también terremotos, bastantes terremotos que comenzaron a expandirse por diferentes partes, desde América del Norte hasta América Central y América del Sur. Fíjense bien que estamos hablando del caso de la falla de San Andrés, que atraviesa toda la costa de América, comenzando en los Estados Unidos, en la zona de Oregon, que está un poco más a la costa, posiblemente un poco más arriba de Oregon también, ¿no? Pero estas son las zonas que por lo menos comenzaron los temblores ese día en Oregon. Luego, un poco más abajo, un poco más lejos de la costa, comenzó a temblar también California varias veces, con réplicas de diferentes intensidades. Y bueno, ahí están este tipo de eventos donde no solamente un solo sitio estaba temblando, sino también varios. Entonces comenzó en Oregon, California, y esta falla de San Andrés parece estarse moviendo de tal manera que todo el bloque de la falla de San Andrés, o por lo menos una parte importante de esa falla, está moviéndose de tal manera que también en Perú, pues ya estamos hablando de Sudamérica, también tembló, y también hubo desastres de infraestructura, porque edificaciones se cayeron completas, casas que se cayeron completas, y bueno, una cantidad de eventos, muertes, pérdidas económicas, como siempre hemos dicho que va a ocurrir. Bueno, es tanto que las autoridades de Argentina y las autoridades de Chile, por ejemplo, ya han alertado a la población que vive en las costas por la posibilidad de que también en esos lugares haya movimientos telúricos. Bueno, esa pudiera ser la razón por la cual en Chile, en estos días, anteayer, el mar se salió de su nivel y entró a las zonas residenciales que están cerca de la costa de Chile. Y allí pues posiblemente tenemos
de las razones por las cuales eso haya ocurrido, pues los movimientos de tierra pueden hacer que el agua se mueva de tal manera que se vaya a tierra, tal como sucede cuando es muy fuerte el movimiento y produce un tsunami. En este caso no fue un tsunami propiamente dicho, pero sí fue un desplazamiento del agua hacia zonas residenciales de la costa. Entonces, vamos a hablar un poquito del texto bíblico, ¿no? Porque estamos hablando de temblores en Oregon, California, Perú, consecuencias en Chile. Eso quiere decir que es importante tomar en cuenta el texto bíblico, porque el texto bíblico, recuerda cuando lo leímos, que dice: y habrá terremotos en diferentes lugares y habrá terror. Bueno, por supuesto que toda esta caída de la infraestructura, edificios cayéndose, casas cayéndose, produce el terror en las personas. En ese momento el pánico arropa a las personas. Yo estaba viendo algunas noticias, algunos videos donde las cámaras de seguridad toman cuando está temblando, y las personas entran en pánico y reaccionan de muchas maneras. Unos corren, otros se agachan, otros se acuestan en el suelo. Bueno, una cantidad de reacciones, porque la gente entra en pánico, y el terror los arropa. Entonces, además del terror por las cosas que ven después que pasa todo, y cuando ven todas las calamidades que han ocurrido, sus casas en el suelo, destruidas, las pérdidas económicas, familiares, probablemente algunos familiares muertos. Bueno, el terror agarra a las personas. Entonces, las escrituras nos dan claras señales de el cumplimiento de la profecía en los últimos tiempos de la tierra. El 5 de junio también ocurrieron algunas catástrofes. En Filipinas hubo un ciclón, vientos huracanados y lluvias intensas, de tal manera que provocaron muertes, destrucción. Bueno, volvemos a lo mismo, al mismo resultado, igual que en los otros eventos que hemos referido. Entonces, este ciclón en Filipinas produjo las mismas consecuencias en los seres humanos y la infraestructura. Mis apreciados oyentes, apenas estamos hablando de alguna muestra de las cosas que ocurrieron en una semana en el mes de junio. No estamos hablando de las inundaciones que sufrió Italia en el mes de mayo, Rusia también sufrió otras inundaciones en el mes de mayo, Pakistán, algunas tormentas de arena, vientos, también en algunas partes granizo. Bueno, incendios que han ocurrido en Israel, han ocurrido incendios, otros tipos de socavones que se han levantado recientemente en un estacionamiento de un hospital de Jerusalén. Se abrió un socavón también, y se ve en los videos cómo los carros son tragados por ese hueco inmenso que se abre allí. Por lo menos unos 4 o 5 carros que estaban en el sitio exacto del socavón son tragados por ese hueco. Afortunadamente las personas no estaban dentro de los carros, estaban solo estacionados, y no hubo heridos de ninguna naturaleza. Pero cosas extrañas en México, en una ciudad de México, en Tijuana creo que está también otro hueco en medio de una avenida, y un carro cae al hueco, y ahí sí tenía su tripulante, pero afortunadamente fue sacado con vida, sin ningún tipo de males. Pero cosas extrañas que están ocurriendo muy seguidas, porque antes habíamos visto la presencia de socavones en el mundo entero, ¿no? Pero ahora están ocurriendo en una medida de tiempo muy cercana, ¿no? Entonces algo está pasando en el planeta, y el planeta está revolviendo las cosas de tal manera que nos está diciendo las profecías se están cumpliendo. Así que, mis apreciados oyentes, estamos hablando apenas de alguna muestra de las cosas que están sucediendo en el mundo entero, además de las pestes persistentes que todavía siguen. Ahora tenemos la aparición en la India del llamado hongo negro, que no es más que una variante del COVID-19, y que en las últimas investigaciones, tal vez no es tanto una investigación, sino apenas un miramiento, porque apenas está apareciendo, pero en las observaciones que los médicos están haciendo, parece ser que el hongo negro está asociado con el uso de esteroides en las personas. Algunos estaban usando esteroides para atacar el mismo COVID, y el hecho estaba transformándose en una variante del COVID-19 que ahora se llama el hongo negro.
bueno, otras apreciaciones de los médicos, el uso de esteroides para otras cosas en las personas. Bueno, hasta ahora lo están asociando con eso. Luego nos darán la palabra final de por qué está ocurriendo eso. Lo cierto es que eso está ocasionando muertes en la India, muertes en cantidades bastante elevadas, tanto así que optaron por hacer cremaciones en masa de los muertos, porque son bastantes las muertes que han ocurrido, y están incinerándolos en masa. Luego tenemos en las noticias ya la aparición del primer caso de hongo negro en México. Eso quiere decir que ya lo tenemos en América y que tenemos que estar bastante pendientes de cómo lo vamos a sobrellevar. Todas estas cosas están ocurriendo, nos llaman la atención y son escenas dantescas de cómo están ocurriendo estas cosas en el mundo, enfrente a nuestros ojos, enfrente a nuestra razón, enfrente a nuestra mirada, y tenemos que mirarlo con ojos espirituales, o los ojos de la palabra de Dios, que están hablando de las profecías, de que en los últimos tiempos, tal como lo dijo el evangelista Mateo, lo dice el evangelista Lucas, vendrán terremotos en diferentes lugares, pestes, hambres, y habrá terror y señales en el cielo. De por sí que también hay señales en el cielo, en el sentido de que hemos tenido últimamente lo de las lunas de sangre, cuando hay este tipo de fenómenos huracanados, hay ahora unas nubes bastante extrañas, muy densas, muy oscuras, de una densidad bastante gruesa, con unas formas que son pavorosas, ¿no? Y están ocurriendo este tipo de eventos también. Entonces, bueno, hay señales que están ocurriendo. Por allí vi una noticia que todavía no la he comprobado, pero que dice que probablemente tenemos un asteroide que va directo a la Tierra. Bueno, esta noticia no la he comprobado, pero existen esas posibilidades porque eso ha ocurrido anteriormente también, ¿no? Entonces, son todas estas cosas que van ocurriendo y que son profecías que nos están diciendo que la Biblia nos dice las profecías se están cumpliendo. Lo que Dios dijo, esa es la absoluta verdad. Noticias alarmantes que lo único que nos dejan es la seguridad de ese cumplimiento de las profecías. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Escritura a los que estamos aquí, a los que confiamos en el Señor y a los que no confían en el Señor también? ¿Qué le dice la Escritura a toda la humanidad en general? Entonces, en el mismo contexto de Lucas capítulo 21, es interesante que comenzando la conversación tenemos un pasaje con un mensaje que hay que tomar en cuenta. Allí en el capítulo 21, versículo 5 y el versículo 6, cuando las personas estaban diciéndole al Señor Jesucristo acerca de lo hermoso del templo y todo lo demás, dice la Escritura de esta manera: y al decir algunos acerca del templo, que estaban adornados de hermosas piedras, de ofrendas votivas, dijo: de esto que estáis contemplando, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, allí tenemos algo bastante importante, es que aquellos que estaban dirigiéndose al Señor Jesucristo se enorgullecían de las cosas que estaban viendo, de cómo estaba adornado el templo, de las ofrendas votivas que la gente llevaba y las ponía, y bueno, el templo estaba muy bien adornado, las piezas de oro que tenía, bueno, todas estas cosas eran un orgullo para ellos, estaban hermoseando todo el templo, que es la parte que se veía. Pero el Señor les mostró un camino un poco más interesante, ¿no? El camino de la fe. Él transita por ese camino y les dice: mire, va a llegar el día en que todo esto que ustedes están contemplando va a ser derribado. No quedará allí piedra sobre piedra que no sea derribado. Esto que se ve no es lo más importante, lo más importante es lo que no se ve. Y finalmente Dios demostró en la historia que lo que había dicho era cierto, porque en el año 70 efectivamente fue derribado ese templo y no quedó piedra sobre piedra que no fuese derribada. Por cierto, algunos han argumentado que sí, porque existe el muro occidental allí, pero ciertamente el muro occidental es parte de la cerca del terreno donde estaba edificado el templo. El templo en sí, como templo, fue derribado completamente, ¿no? Entonces, no estemos por allí pensando que es que la profecía no se cumplió.
la profecía sí se cumplió a cabalidad porque el templo fue destruido todo y quedó apenas una parte de la periferia del terreno donde estaba construido el templo. Así que el Señor les enseñó a caminar por la fe y el pueblo judío algún día tiene que darse cuenta. Ahorita entró el periodo de la iglesia está predicando el evangelio mientras el pueblo hebreo se da cuenta de lo que tiene que hacer, de su caminar en fe para poder predicar el evangelio, y finalmente van a escoger 144.000 judíos en el tiempo de la tribulación, cuando la iglesia precisamente sea levantada y entre en acción el pueblo judío en la última semana, porque ya han transcurrido las semanas hasta la semana 69, estamos en el periodo de la iglesia y falta la semana 70, que es la semana de la tribulación, donde el Señor trabajará con el pueblo judío para hacerle entender que tiene que volver a la fe. Bueno, el mundo entero va por allí. Entonces, nosotros que estamos aquí en la tierra y que nos queda muy poco tiempo, todas estas cosas que ocurren nos muestran que a la iglesia le queda muy poco tiempo. Entonces permanezcamos firmes en el Señor, en la fe del Señor Jesucristo. Sigamos adelante, porque vamos a seguir viendo cumplimiento de las profecías bíblicas, pero también, además de estos desastres que vamos a seguir viendo porque se van a cumplir las profecías bíblicas, nosotros como hijos de Dios también vamos a seguir viviendo la gloria de Dios en medio nuestro. Eso es una de las cosas más extraordinarias que nosotros podemos contar, porque a pesar de ver todo esto de desastres naturales, los hijos de Dios no podemos decir que hemos sido desamparados, que hemos sido olvidados por Dios, que Dios no nos ha protegido, que Dios no nos ha alimentado, que Dios no nos ha dado casa. Bueno, el Señor ha estado con nosotros, así que el Señor le dijo a los amantes del segundo templo en Jerusalén: esto que estáis contemplando. Entonces, cuando se contempla algo, se admira, se dura rato mirando, porque es muy bonito, y bueno, uno queda perplejo de las cosas que está mirando. Estas cosas, dice el Señor Jesucristo, son las cosas que se ven, esas no son las más importantes. Quiten la vista de ahí, porque incluso eso va a ser derribado, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, esas son las cosas que se ven. Habían puesto la mirada en las cosas que se ven. Vamos a poner nuestra mirada en las cosas que no se ven y proclamemos a Cristo mientras estamos aquí. Nos queda muy poco tiempo, necesitamos completar el número de los salvados. El Señor dijo que se tiene que completar el número de los salvados, así que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir predicando el evangelio, de todo eso. Como dice Hebreos capítulo 11 versículo 1, ahí mismo en la versión Reina Valera, pero en la versión 1995 lo dice de esta manera: la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Y el apóstol Pablo también dijo a los colosenses en el capítulo 3 versículo 2: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermanos, el llamado a todo hijo de Dios es que su mirada tiene que ser una mirada de fe. No es en las cosas que se ven. Las cosas que se ven son terribles, son aterradoras, las noticias son aterradoras, pero no es en las cosas que se ven que tenemos que poner nuestra mirada. Nuestra mirada tiene que estar en el Señor Jesucristo, en las cosas que no se ven, allá donde no hay dolor, donde no hay ningún tipo de, ya no te vamos a tener ni aflicciones de ninguna naturaleza, no vamos a padecer el hambre que padecemos aquí muchas veces, las necesidades, las enfermedades. Bueno, no habrá nada. Las promesas bíblicas son extraordinarias para el lugar perfecto, que es el reino de los cielos, que nos espera cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros. Así que, mis queridos hermanos, adelante, nos espera muy pronto el reino de los cielos y vamos a estar en encuentro con nuestro Señor allá en el reino celestial. Dios los bendiga. Saludos para todos.